Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes no olvidan porque cuando se estudia es para contar la historia, recordar la historia y crear historia. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir los números del 1 al 100. Se plantea la solución en un programa de 28 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 15 a 19. En esta función vemos un ciclo for que va para x de 1 a 100. Esta variable de este ciclo simplemente se imprimirá y así se imprimirán los números del 1 al 100. Le invitamos a visitar la tutoría Imprimir números del 1 al 100 en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de ciclo for y la instrucción de salida. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases luego se usan instanciando objetos. Los objetos serán diferentes entre sí. A pesar de que reutilicen la clase, sus atributos serán diferentes. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos o funciones. Y en la implementación se define la lógica de cada función declarada en la interfaz, o sea, se programa cada función de la interfaz. O sea que la interfaz tiene la estructura y en la implementación la lógica de la clase imprimir números del 1 al 100. Para usar esta entonces la interfaz vamos en la línea 5 a 7 estaba entre las directivas @interface y @end. Aquí nombramos la clase como imprimir números del 1 al 100, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase NSObject. Aquí declaramos los atributos de esta clase, en este caso de tipo entero, la variable x. Ya vemos que esta variable se usa en la función ejecutar en el ciclo for. O sea que los atributos son variables generales que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Declaremos ahora los comportamientos o funciones de esta clase. En la línea 6, para declarar una función, primero se indica el nivel de la función. Con guión indicamos que vamos a declarar un método de instancia. Luego el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Por último irán los parámetros. Esta función no recibe parámetros. Los parámetros se separan con dos puntos. Recuerde que parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Ya se pueden instanciar objetos de esta clase. Con eso el compilador sabrá entonces el espacio de memoria a reservar a cada objeto. Veamos la implementación, líneas 9 a 20 entre las directivas @implementation y @end. En la implementación nombramos la clase como, o se hace referencia mejor a la clase imprimir números del 1 al 100. Con esto se importa la interfaz. El compilador comprueba que para programar una función, esta previamente haya sido declarada. Vemos el constructor, líneas 10 a 14. Ese es el método init, constructor por defecto. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. El constructor se invoca cuando se instalen objetos de esta clase, o sea en la línea 24. Este método constructor vemos que se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso no hay variables para iniciar, ya que x se usa en el ciclo for y se inicializa allí. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase imprimir números del 1 al 100. Para usar esta clase en otros archivos, entonces es más conveniente que usted programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos.
De ese modo, entonces se evitaría copiar y pegar toda la clase en los archivos. Bien, ya entonces vamos a instanciar objetos para usar esta clase. Entonces en las líneas 22 a 28 en el main, recuerde que el main es el método de inicio del programa. Allí creamos un puntero llamado obj, un puntero de la clase imprimir números del 1 al 100. Y vamos a hacer entonces que este puntero apunte a un objeto de esta clase para usarlo. Entonces para ello se invoca al método alloc, que reserva memoria dinámica a la clase imprimir números del 1 al 100, y luego se invoca el init, que es el constructor. Entonces con eso en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase imprimir números del 1 al 100. Ya se puede usar esta clase con este puntero. Simplemente será invocar la función ejecutar, que soluciona el problema. En la línea 25 entre corchetes vemos que invocamos esta función. Con eso el compilador irá de la línea 25 a la línea 15 y mostrará los números del 1 al 100. Por último, relay es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita imprimir los números del 1 al 100. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos